Vamos a seguir en la tanda de comentarios. Es el turno de Susana Gotro de Win. Gracias, Esteban. Después, en el próximo. La Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, la ADAP, ha circulado un informe para dar una explicación lo más exhaustiva, o eso han pretendido ellos, sobre el efecto que ha preocupado a la sociedad dominicana de la reducción en el monto de los fondos de pensiones. Nosotros hicimos la tarea, nosotros leímos el informe bastante técnico y pesado, sino que también fuimos a la página de la CISPEN, ¿verdad? Que CISPEN, exacto, que es la Superintendencia de Fondos de Pensiones, para ver si los gráficos que habían entregado allí, las tablas, se correspondían a la que no habían circulado a la prensa y en general a las personas que hacen opinión. Dice el informe que 24-25% de los fondos de pensiones estuvieron invertidos en instrumentos denominados en dólares al cierre de febrero. Ciertamente la resolución 395-17, que se trata sobre la garantía de rentabilidad mínima, sobre el control de las inversiones locales de los fondos de pensiones, rentabilidad y garantía mínima, así se llama, establece el tope y el tipo en los cuales se pueden hacer las inversiones de estos fondos para diversificar el riesgo y qué monto, qué tipo y pueden hacerse y cuáles serían esos lugares donde pueden ser invertidos. O sea, estuvo dentro del rango de la autorización que reglamentariamente pueden hacer las administradoras de fondos de pensiones en esos instrumentos permitidos. Y ellos explican en su profuso y grande informe, muy técnico, diría yo, que para que la gente lo entienda debieran de picarlo un poquito más. ¿Qué pasó? Hubo un efecto contable, efectivamente hubo una disminución del tipo de interés y esto afectó sobre todo a la cantidad de monto que estaba referido en dólares. Ellos dicen que era 563.750 millones estuvieron en inversiones en pesos. Estas sí obtuvieron rendimiento con respecto a enero para un aumento de 10.588 millones de pesos. Y las inversiones en instrumentos denominados en dólares eran 3.257 millones. Estas tuvieron un efecto de una reducción de 72.000 millones. Explican ellos que si esta inversión, este incremento que se tuvo en pesos, se hubiese hecho para convertirlo a dólares, para valorizar si realmente había habido una pérdida en el valor económico de rendimiento, aún así, para comprar esos 72.003 millones de dólares, que fue la disminución que se tuvo en los instrumentos en dólares, aún así hay un incremento positivo de 6.420 millones de pesos. En definitiva, los fondos en pesos y en dólares, aparentemente, según esta tabla, se mantienen íntegros en su valor económico. ¿Por qué? Bueno, ha habido una apreciación del peso. Esta apreciación del peso tiene que ver con el aumento de la liquidez que se hizo a través de diferentes medidas que hizo el Estado para auxiliar a los trabajadores, para auxiliar a la empresa, para reactivar la economía. Y este exceso de liquidez tiene que ser retirado, y va a ser retirado porque es parte de la estrategia que ha informado el Banco Central, en parte para mantener la competitividad frente a los sectores exportadores y para llevar a la economía a su verdadero nivel de flujo que debe de tener el torrente monetario. Se supone que cuando este efecto contable pase, se elimine esa sobreliquidez, pues van a expresarse eso en los valores. ¿Por qué lo nota? Bueno, porque la misma resolución, la misma política de inversión dice que todo tiene que referirse a peso, porque es la moneda legal y porque eso es lo que se ha establecido
y por tanto, si usted tiene una cantidad de dólares y esos dólares valen mucho más cuando tú lo refieres a peso, pues en peso tú vas a ver una cantidad menor. Pero en general eso es y puede considerarse un efecto contable. ¿Qué debiera pasar? Bueno, que a medida que se vaya retirando esa sobreliquidez, pues eso también se exprese a dólares y que realmente pues los trabajadores puedan verlo, puedan transparentarse. Hay que decir, usted dirá, ¿hay una garantía mínima de rentabilidad? Sí, hay una garantía mínima de rentabilidad en la regulación y el CIPEN, ¿verdad? CIPEN debe de verificar que se haya cumplido con esa garantía de rentabilidad, que tiene un fondo, forma un fondo o una cuenta que sirve para usted. Hay un monto que hay que irse depositando mes tras mes para que ese fondo pueda responder a una variación de la garantía, o sea, de la rentabilidad mínima y pueda completarse. Eso es un 1% de los fondos de pensión. Está constituido, han estado cumpliendo todos los afiliados y autorizados para actuar como administradores de fondos de pensiones. Hay también una reserva para las fluctuaciones de rentabilidad que se calcula con el exceso de rentabilidad que puede haber en los meses puntuales y la rentabilidad promedio. Es para mantener esa reserva y poder responder ante esas fluctuaciones y ciertamente el fondo está ahí. ¿Qué tenemos que pedirle? Bueno, a la superintendencia, que es la que representa al Estado como regulador frente a estas administradoras de fondos de pensiones, que hagan su papel de regulación, de fiscalización y que presenten. A mí me hubiese gustado más que la CIPEN hiciera su trabajo, porque entre sus obligaciones, entre sus funciones está esa, responderle a los trabajadores, a los afiliados sobre el cumplimiento de la regulación y defenderlo también en caso de que estas administradoras no operen o no actúen dentro de lo que está establecido. No estoy de acuerdo con que el debate se desvíe a temas de juicio de valor. Hay que ver, tal vez es mejorable el sistema, porque yo creo en el fortalecimiento del sistema de pensiones. Yo creo en la capitalización individual. Yo creo que es el sistema más justo de los dos que hay. El sistema, el otro de reparto no nos dejó nada. Las personas como yo que tenían una gran aporte y cotizaciones nos quedamos en el aire. Hoy sencillamente nadie nos responde sobre los fondos que depositamos ahí. Y nadie lo está viendo eso. O sea, ir a migrar a un sistema que está desfasado y que sobre todo en nuestro país ha demostrado que no es funcional, no es la solución. Vamos a mejorar el sistema, vamos a sentarnos a ver si el fondo es suficiente, vamos a vernos hasta dónde las políticas monetarias también no tienen que articularse más para no afectar a los afiliados, porque esas son medidas que se tomaron monetariamente y que tenían razón de ser, pero también debieron tal vez de explicarse en el momento en qué consistían y cuáles eran los efectos que se pudieran ver después de una manera responsable, porque el sistema tiene que articularse y actuar responsablemente. Esas son discusiones sobre las cuales nosotros podemos sentarnos a ver. Ahora, que 2 o 3 senadores o congresistas, que todo el que quiere lavarse su popularidad o los reclamos que se están haciendo sobre ellos, se refleja y se refugia en el tema de pensiones porque es un tema populista. Yo creo que es una irresponsabilidad supina. Y sobre todo de legisladores del partido en el gobierno que saben muy bien que no hay otra salida que mejorar y fortalecer el sistema de pensiones. Y no irse a
han propuestas que son irrealizables y que por demás son un grave riesgo, no solamente para la garantía que tienen que tener los afiliados, sino para el mismo sistema monetario, para el mismo sistema económico, para la estabilidad del país, porque los que están dentro de ese sector sí conocen y saben cuáles son los efectos que estamos viendo. Sigamos mirando que el peso se sobreapreció, pero tendrá que buscar su estabilidad, su verdadero valor, y ese incremento deberá reflejarse en el rendimiento de los fondos de pensiones de los afiliados dominicanos.